¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de programas especiales en el marco del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Consejo de la Judicatura Federal. Nos acompaña hoy el juez Marcelo Gallo, quien es presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Señor juez, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues para centrarnos y empezar a aprovechar el tiempo al máximo, señor juez, ¿cómo se ve desde fuera esta iniciativa de reforma al Poder Judicial en México y desde luego con este enfoque de preocupación, si se puede llamar así, en torno a la independencia judicial? Se ve en forma muy preocupante. Se ve de forma preocupante porque propone la aplicación de un sistema que no es frecuente en ningún país democrático. Los pocos que lo han aplicado lo aplican en forma mucho más restringida y además de ser en forma más restringida, están en retirada porque han mostrado un fracaso del sistema y no es lo más conveniente. No es lo más conveniente porque la elección del voto popular implica generar una campaña para que aquel que quiere ser seleccionado y elegido como magistrado realice un proceso electoral, un proceso preelectoral de campaña, en el cual necesariamente, directa o indirectamente, va a tener sponsoreos económicos. Entonces la parte que habría que bien informar a la ciudadanía es una vez que ese proceso concluya, sea elegido y ese magistrado tenga que tramitar frente a su tribunal un proceso frente a un ciudadano común sin ningún tipo de poder, frente a algún poderoso que además aportó a esa campaña ese magistrado, ese ciudadano cómo va a estar viendo la equidistancia que tiene que mantener el juez al momento de de resolver ese pleito. Ese juez va a ser absolutamente imparcial. Posiblemente lo sea, pero el ciudadano de a pie seguramente va a estar preocupado al ver esa disparidad de fuerzas. Ese es un tema que hay que tener en consideración. Y si es un juez que está en funciones, que está trabajando para hacer esa campaña, cierra el juzgado por un periodo para hacer esa campaña, además de todo lo que dije antes, de buscar el sponsoreo. Entonces, esa desigualdad de fuerzas que se genera entre distintos factores de poder que litigan ante un mismo juzgado con un ciudadano común, esa parte es la que a nosotros nos preocupa y creo que no está adecuadamente informada la ciudadanía. El tema central de la mesa en la que usted ha participado es precisamente la independencia judicial como presupuesto de protección de derechos fundamentales. Sí. Y no está de más insistir en que la independencia judicial es un derecho de la ciudadanía, no es un beneficio o es una decisión absoluta de los jueces, sino que es un derecho centralmente ciudadano. Mira, me alegro que señales eso, porque justamente para tratar de desprestigiar una opinión judicial, se refiere frecuentemente a los privilegios a favor de los jueces. Que hablar de independencia del Poder Judicial es un privilegio a favor de los jueces. Y es todo lo contrario, es una garantía para el ciudadano. Justamente una garantía de que llega a un tribunal donde un juez independiente resuelve un caso con independencia de quién está de cada lado del litigio. O sea, el juez resuelve imparcialmente, con independencia de los factores de poder que pueda haber estar circundando el pleito. Factores de presión política, mediática, económica, no importa. La imparcialidad y la independencia del juez hace a esa garantía del ciudadano. Y es una garantía que no es algo que se está hablando ahora. Ahora se está utilizando en forma adversa para hablar de privilegios de los jueces. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a haber estas relaciones internacionales en las cuales empiezan a florecer distintas asociaciones como la que a nosotros nos convoca hoy, ya en ese momento se hablaba de la garantía para el ciudadano de que la independencia judicial se preservara. Ahora, en el sentido estricto respecto de la protección de los derechos fundamentales, efectivamente, todos lo sabemos,
el principal responsable de violación de derechos fundamentales es el Estado, ¿no? Son los estados quienes habitualmente son los responsables, y así pasa en los órganos internacionales. En caso de violaciones de derechos fundamentales, ellos son los que son encontrados responsables de violaciones de derechos fundamentales, pasa en todos los estados. Y entonces el poder público, ¿no?, que puede violar esos derechos fundamentales, parece que está virtiendo todos sus elementos, todas sus capacidades para debilitar esta capacidad, ¿no?, que tiene, y esta facultad que le da a la Constitución al Poder Judicial de enfrentar justamente esos abusos y proteger los derechos fundamentales. A ver, sí, es algo que se ve con frecuencia en distintos países de la región. Lo que nosotros advertimos es que son reacciones de esos poderes del Estado frente a un poder judicial independiente, autónomo, donde no se somete a la presión política, económico-mediática, donde preserva su independencia. Eso le acarrea ciertos costos a ese magistrado, denuncias, amenazas, denuncias penales o de todo tipo. Incluso hoy, en los últimos años, estamos viendo hasta problemas de seguridad. ¿A qué me refiero? Amenazas a él, a su familia, o incluso hasta asesinatos, en numerosos casos. Entonces, esos factores de presión que vos decís, o esas circunstancias que se generan donde se vulneran derechos humanos, advertimos que son mecanismos que se utilizan como una forma de intentar domesticar a un magistrado para que falle de acuerdo a los intereses de aquel sector de poder que quiere ejercer algún tipo de presión. Y ahí es donde empiezan los conflictos. O sea, afortunadamente contamos con numerosos magistrados que son idóneos, independientes y honran su cargo, y son los que están perseguidos o sometidos por todo este tipo de presiones. No quiere decir que no haya quienes deben ser excluidos del cargo. Es también una preocupación nuestra para honrar los cargos que a nosotros nos han dado, el hacerlo en forma honesta, idónea, con capacidad suficiente, y somos nosotros los primeros interesados en purgar el Poder Judicial de aquellos jueces que no merecen el cargo. Con lo cual, esto lo digo para desmistificar un poco esto de la redacción corporativa. No, 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 no. Salimos en defensa de un avasallamiento a la independencia. Y donde nosotros advertimos que algún magistrado no es lo suficientemente idóneo o no realiza conductas acordes a lo que su cargo impone, nosotros somos los primeros interesados en que sea destituido. En lugar de generar todo este mecanismo de modificaciones constitucionales, legales o lo que fuera para intentar elípticamente una destitución de magistrados, nosotros lo que proponemos es que se apliquen los sistemas que ya están previstos en la Constitución, donde si hay un magistrado que no cumple adecuadamente su función, debe ser investigado por los resortes constitucionales previstos para ser destituido. Y nosotros no estamos en contra de eso, por el contrario, queremos que esas sean las herramientas que tienen que llevarse adelante por una institución, y no toda una modificación legal, no una ley puntual para poder modificar una situación o una mayoría por una institución. Son todas medidas que se ven en distintos países de la región y del mundo, que el Poder Judicial tiene una situación contradictoria, digámoslo así. De los tres poderes es el poder más débil, porque es el que menos puede o menos herramientas tiene para poder ejercer su defensa. Cierto es que bien ejercido, como los frenos y contrapesos que determinan la división de poderes, sea un poder que sea incómodo al poder de turno si de repente resuelve una cuestión que señala esto está mal. Entonces, no es agradable al poder de turno que alguien le diga esto que están proponiendo no corresponde, hay que ajustarlo a derecho, es incómodo. Esas incomodidades, en lugar de, si es que hubiera obrado mal, recurrir a los resortes constitucionales y destituirlo, se recurren a distintas maniobras elípticas, como poner los jueces a término. Incluso esta reforma tiene otro gravamen complicado, que es aplicarlo retroactivamente. Aplicarlo retroactivamente es vulnerar todos los derechos adquiridos de magistrados que han accedido al cargo en forma legal y constitucional, acorde a la legislación vigente al momento que fue designado. Entonces no puede retrotraerse y tener efectos retroactivos. Igual es nocivo aún de acá para adelante, pero es gravísimo con efectos retroactivos.
Ahora, México tiene obligaciones internacionales, Sí. hay recomendaciones de órganos de Naciones Unidas, hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso Bolivia, ¿no? Es referencial en la región, particularmente por la elección, ¿no? Someter a votación popular a algunos impartidores de justicia. Pero siempre se hizo una referencia, hay que reconocerlo, un tanto peyorativa del caso, ¿no? Es decir, el caso Bolivia, como el caso Bolivia. Ahora, en atención a estas obligaciones que tiene el Estado mexicano y esta forma de referirse a Bolivia, porque bueno, ha habido muestras de que no ha sido uno de los casos más exitosos el boliviano, entonces México se puede convertir en este otro caso peyorativo de no hacerse las adecuaciones necesarias, juez. Yo creo que más que adecuaciones es grave el contexto completo de lo propuesto. Primero, creo que podemos estar hablando de 3 países en el mundo que tienen sistema de votación popular para la elección de los jueces. Primero, que ninguno de ellos 3 es absoluto. En Estados Unidos, por ejemplo, es solamente para cargos estaduales, no federales. No en todos los estados de Estados Unidos lo hacen, y los que todavía lo tienen lo están dejando sin efecto. Gradualmente lo están dejando. Cada vez son menos los estados, cada vez son menos las ciudades que eligen a sus magistrados, porque se fue tomando conciencia de todo esto que yo mencionaba, de las preocupaciones que generaba el ciudadano sobre la eventual imparcialidad del magistrado que tenía que salir a hacer campaña y buscar apoyos económicos, políticos para poder obtener el cargo. Entonces, el ciudadano debilitado, de a pie, que no tiene ningún poder que lo respalde, llegando a ser juzgado se siente en una situación vulnerable en cuanto a la imparcialidad que ese magistrado puede tener si del otro lado del litigio está alguien que aportó a su campaña. Lo mismo ocurre en Bolivia, tampoco es algo generalizado y para todos los cargos, y hoy están en un problema muy importante para poder avanzar y seguir con ese sistema electoral, porque hay fallas y básicamente en Bolivia el otro problema que hubo fue la desinformación a la ciudadanía. Al momento de ir a votar no sabían que tenían que votar. Entonces llegaban al momento de la votación, no tenían claro qué es lo que ocurría, con lo cual acá se conjugan un montón de factores malos, negativos. Falta de información a la ciudadanía. Cuando hablo de falta de información a la ciudadanía, lo que vengo hablando antes es, todos aspiramos a una justicia transparente, correcta, adecuada, y para las que no lo son, ya también conté, los resortes constitucionales ya previstos para removerlos de sus cargos. Pero nadie le explicó al ciudadano lo que implica un proceso electoral para que ese magistrado sea elegido. Entonces, todo ese tiempo y todo ese esfuerzo que el magistrado hace para conseguir el respaldo, para conseguir su cargo, pone a la otra parte en desigualdad de condiciones al momento de litigar. Todos nos quejamos de la cantidad de trabajo que hay y lo que a veces la justicia demora. Si estamos hablando de periodos electorales, esto ocurre en todos los aspectos. Cuando hay un periodo electoral, medio como que se paraliza toda la actividad propia del que está aspirando a ser elegido. Se dedica a la campaña electoral. Entonces, ese juzgado lo vamos a cerrar durante la campaña electoral. Por otro lado, estamos hablando de jueces a término. El juez a término es también un problema. ¿Por qué es un problema? Porque vos y yo tenemos un litigio, donde sos vos a quien no le gusta cómo está resolviendo el magistrado que está a cargo de la causa. Y vos estás controlando el tiempo que le queda. A ver, termina su mandato en el juzgado en tal fecha. Entonces vos dilatás el proceso para tratar de correr ese juez. Es una manera elíptica de sacar del medio un juez para resolver de una manera que vos aspirás diferente a lo que este juez podría, por su criterio, haber resuelto. Entonces es también un factor donde la imparcialidad hace que sea sospechada, en donde la actitud de una de las partes dilata el pleito para llegar a la finalización de ese magistrado que quede afuera. O viceversa, es un magistrado que no merecía el cargo, donde ve que se le está acercando el final del mandato y tiene que entrar en un periodo electoral, empieza a fallar de alguna manera que no era lo usual en su juzgado, a los efectos de poder preservar el cargo. Entonces fallar de alguna manera en donde sea atractiva su manera de decidir a los ciertos poderes que él pretende que lo apoyen. Es muy complicado politizar de esta manera la justicia.
Porque a diferencia de los otros dos poderes, la justicia tiene que mantener una imparcialidad, ecuanimidad, estar distante de los distintos intereses para fallar con absoluta imparcialidad. Es más, si el juez trabaja mal, si el juez no trabaja conforme a lo que corresponde, la Constitución prevé cómo destituirlo. Y cuando hablan de que es uno de los tres poderes que no es elegido por el voto popular, lo es en forma indirecta. Porque en definitiva, quien elige a un legislador, a los representantes del Poder Ejecutivo, está delegando en ellos las facultades que después la Constitución le otorga para elegir ese magistrado. Con lo cual, la decisión popular en forma indirecta está plasmada en esa elección. Estoy eligiendo legisladores, estoy eligiendo al Poder Ejecutivo, que son los responsables en todo el circuito previsto en la Constitución para elegir ese magistrado. Entonces mantenemos la elección del magistrado fuera del órgano político, fuera de lo que es la política habitual, para no contaminar, y lo hablo contaminar en un buen sentido, de no contaminar con todas las suspicacias que pueden generarse alrededor de esto su elección, donde él participa como un político más en ir a buscar los votos. Entonces, eso es todo lo que contamina esa decisión. Señor juez, le quiero agradecer mucho por estos minutos, por esta participación. El agradecido soy yo. Y desde luego, importante seguir reflexionando sobre este tema. Los invitamos a que sigan en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que estén muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta serie de entrevistas en el marco del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Hoy vamos a platicar con la doctora Francisca Pou Jiménez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, buenos días. Pues vamos a entrar directo. Doctora, se habla de independencia judicial. Las críticas centrales en el contexto de la iniciativa de reforma judicial es precisamente que pareciera que la independencia judicial es en beneficio exclusivamente de los jueces, que no es un derecho de la ciudadanía, pero también se debe entender como si de verdad los jueces hicieran lo que se les da la gana, ¿no? Y entonces en ese sentido se va purgando, se va haciendo, un discurso negativo en torno a la función de los jueces y pareciera que efectivamente los jueces no hacen eso. Doctora, ¿qué nos puede decir en torno a la importancia de entender qué es la independencia judicial? Sí, es verdad, hay que tratar de explicar en términos como muy cotidianos porque estas cosas importan, ¿no? Y sí, la independencia judicial no significa que vamos a meter a las juezas y los jueces en una mónada ahí aislados. Significa que, dadas las funciones que tienen en el sistema, y son unas funciones muy importantes, porque tienen que defender a los individuos, a los grupos y a las minorías de eventuales atropellos de las mayorías políticas, del poder económico, ¿sí? Tienen una función de garantía que el sistema los diseña para satisfacer, ¿no? Y entonces, ¿qué significa la independencia y la imparcialidad? Que no pueden recibir órdenes externas. Cuando desempeñan esas funciones, tienen que decidir según su criterio, según lo que las normas aplicables, en su entendimiento de las normas, en el caso concreto, lo que procede. No pueden resolver un conflicto, no pueden resolver sobre la constitucionalidad o no de una norma, recibiendo órdenes externas. Esta es la independencia, o bien órdenes de una de las partes, esta es la imparcialidad. O sea que no significa, y efectivamente es parte del derecho a la justicia que tenemos garantizado, ¿sí? No que cualquiera va a decidir ahí de cualquier manera, sino que va a ser una persona que se va a tomar en serio, pues con seriedad, tratar de decidir un conflicto a la luz de nuestras altas normas, sin presiones. Y es muy curioso porque la iniciativa sí reconoce la importancia de la independencia judicial, también habla de la independencia no solo externa, sino interna, respecto de los otros jueces, es decir, que cada persona sea autónoma, luego hay un sistema de recursos, evidentemente. Lo raro es que después las medidas que se proponen, hay muchas razones para pensar que ninguna de ellas va orientada a reforzar la independencia, sino que son altamente riesgosas, por no decir directamente peligrosas, desde la perspectiva de la independencia
judicial. Dentro de este discurso también del poder político se habla de democratizar al poder judicial partiendo de un concepto de democracia que pareciera ser muy básico, como el simple acercamiento del pueblo o adicionalmente un paso adelante, ¿no? Efectivamente, esto lo dijimos, yo lo dije en el foro, vivimos en democracias constitucionales, o sea, la democracia mayoritaria simple se autodestruye, porque siempre necesitamos unos canales para garantizar que podemos seguir votando. Si tú te cargas el árbitro electoral, si no hay reglas para la competencia política, no va a haber democracia. Tampoco hay democracia si no hay derechos asegurados, ¿sí? Porque lo que diferencia a una verdadera democracia de la tiranía de una mayoría coyuntural es justo que estén garantizados derechos individuales, grupales y derechos de las minorías. Entonces, yo creo que en el debate público sobre estas iniciativas se está haciendo un uso retórico peligroso de lo que es o no democrático, como si no hubiéramos aprendido, ¿no? Sobre todo con la historia del siglo XX, que ciertas cosas no, es decir, a una mayoría política le puede convenir torturar a una persona, se vota por mayoría. No, en nuestros marcos democráticos eso no está permitido, porque vivimos en democracias constitucionales donde las personas y los grupos tienen, por poner este ejemplo, derecho a la integridad personal, al debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay como un mal entendimiento de la democracia. Y por supuesto, pues entonces no tenemos el tipo de debate que deberíamos tener acerca de cómo tiene que ser el Poder Judicial. El Poder Judicial no solo tiene que ser independiente, también hay otros requisitos, ¿sí? Para que haya acceso a la justicia, para que la justicia funcione bien, necesitamos más cosas aparte de la independencia, pero si no tenemos independencia, pues no va a poder ser que se cumplan estas funciones en la arquitectura constitucional que necesitamos que la judicatura desempeñe. Y estamos a unas semanas de que la Comisión de Puntos Constitucionales analice y vote el proyecto de dictamen, ¿no? Respecto de la iniciativa. Y hay diversos debates, ya ha habido igual algunas manifestaciones de que sí se pueden hacer algún tipo de modificaciones, pero particularmente, por ejemplo, en el caso de elección de jueces y magistrados, sería escalonado, ¿no? Que no echar para atrás la propia decisión de someterlo a voto popular. Entonces, doctor, en este contexto, ya en la cercanía que se tiene para este momento, ¿qué riesgos se corren de mantenerse así, o por lo menos con como se ha manifestado que puede ir este proyecto de dictamen? ¿Qué riesgos hay? Sí, no, la verdad es que yo espero que los legisladores responsablemente se miren esta iniciativa. La iniciativa es enormemente problemática porque no arregla ninguno de los problemas que uno podría desear que mejoraran en este país y va a crear muchísimos otros. Y los va a crear no para las personas que ahora están en el Poder Judicial, las va a crear para la ciudadanía de este país, las va a crear para el gobierno entrante, ¿sí? Si no se modifica esta iniciativa, el país va a tener un grado de ingobernabilidad muy grande. No se entiende que se quiera, hay algunas cosas que se pueden estudiar, lo que es la elección, el sistema de elección popular, la creación del Tribunal de Disciplina, no abona a la consecución de ninguno de los problemas que la propia iniciativa identifica, no abona a la resolución de problemas de acceso a la justicia, de procuración de justicia, no se tocan una cantidad de cosas que sí que necesitan una reforma desde hace muchos años. Entonces, bueno, yo esperaría que pues, nuestros legisladores estudien la iniciativa y reconsideren la mayor parte de esas medidas, porque la verdad es que no creo que ayuden a lo que necesitamos, que una reforma de una envergadura grande pues esté haciendo. Pues ojalá ya hemos estado teniendo muchos debates, muchos seminarios. Participamos en ellos de una manera un poco desesperanzada porque no parece que haya un diálogo muy verdadero, pero bueno, ahí están los argumentos. Creo que se ha hecho un esfuerzo por identificar por qué esas propuestas no son soluciones, son falsas soluciones. Cuando hay partes de la iniciativa que a mí no me han parecido tan malas, también lo he dicho, la mayor parte de medidas van a crear problemas gigantescos a la ciudadanía de este país, al gobierno que va a empezar ahora, y bueno, ojalá se pueda
pues ver con mucha más calma. Hacerlo escalonado o no, no creo que vaya a solucionar los problemas de fondo que va a crear, en fin, se pueden poner curitas, lo que sea, pero no... tiene que ser algo como mucho más radical de pensar qué tipo de medidas necesitamos y cuáles no, y no creo que las que contiene la iniciativa sean las que necesitamos. Para que la audiencia, el teleauditorio, no tenga más o menos la dimensión, ¿cuáles podrían ser 2 o 3 consecuencias precisamente negativas, sino catastróficas, respecto de mantenerse así la iniciativa? Sí, yo creo que lo que es muy... no se acaba de entender es que, bueno, hay una mayor variedad de sistemas de integrar las altas cortes en el mundo. Lo que no tiene precedente es la integración, el querer escoger a todos los miembros del Poder Judicial, federal y estatal, por sufragio universal. ¿Sí? Hay algunas pequeñas experiencias, se ha dicho muchísimo en Estados Unidos, que tiene un sistema jurídico completamente distinto al nuestro, que tiene unos procedimientos muy oralizados, muy establecidos, y que tiene un sistema que ha funcionado mal también. Vamos, no hay que ocultarlo, tampoco la influencia del dinero es notoria. Pero en el caso particular de la iniciativa que presentó el Ejecutivo en febrero, se va a atraer a los peores perfiles en lugar de a los mejores, porque ¿quién va a querer ser jueza en este país si uno tiene que buscar a los políticos para que la incluyan en unas listas y después hacer campaña electoral? Campaña electoral cuando justo ser una persona juzgadora es tratar, ¿no?, de escuchar, de tener toda la información relevante para decidir bien un caso, escuchar a las partes, mirar lo que las normas dicen. Esto no, es muy difícil de compaginar con tener algún tipo de agenda. La agenda de la justicia es una agenda que te viene dada por la Constitución, por lo que implica, ¿no?, resolver conflictos, evaluar las normas. Entonces, ¿quién va a querer hacer esa campaña electoral va a haber una predisposición al control político ex ante por este sistema de elección, que además te digo, las personas seguramente con más capacidades pues no van a querer someterse a esto. Y después, lo que es muy grave también es el asunto del Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque el Tribunal de Disciplina, como está previsto, tiene unas causales muy ambiguas. Primero, que ya el nombre de Tribunal de Disciplina es como se parte de una presunción que va a crear un efecto de amedrantamiento cotidiano en los jueces y sus miembros también van a ser escogidos mediante el mismo sistema. Además, los jueces y las juezas ahora pues solo van a durar 9 años. Eso va a hacer que tengan que estar pendientes qué van a hacer cuando salgan de la judicatura. O sea, es toda una serie de incentivos que no van a traer a los mejores perfiles a la judicatura y que hay un enorme riesgo de politización ex ante y ex post de la judicatura, que ya, como te decía en la pregunta anterior, es justo lo que no queremos. Y bueno, esas son algunas de las consecuencias que yo avisoro que serán muy negativas y bueno, al final acabaremos con un sistema pues sí, infinitamente peor que el que tenemos. En lugar de estudiarse qué hay que añadirle al sistema de carrera judicial, de reclutamiento por méritos y demás, pues se va a pasar a un sistema que simplemente pues vamos a perder lo que habíamos ganado en estos años. Y bueno, la verdad es que yo sí estoy muy pesimista, no puedo ver una lógica de mejora de ningún tipo en la reforma, además deprisa y corriendo, ¿no? Es muy raro que una reforma de esta envergadura, que va a tener unas consecuencias tan grandes para la presidenta, para nuestra presidenta que va a entrar, bueno, que había electa virtualmente, es muy raro que, aunque ella diga que la apoya y demás, bueno, debería aprobarse cuando ella ya sea presidente. Eso también es muy anómalo, que se haga por parte de un presidente que no va a estar en el cargo cuando esta reforma se opere, ¿sí? Incluso desde los argumentos democráticos que el gobierno está utilizando, lo lógico sería que la defendiera y que se aprobara durante el periodo en que la nueva presidenta va a estar. Y bueno, y yo de todas maneras te diría lo mismo, pues ella, que es una doctora y una persona muy sabia en muchas dimensiones, debería leérsela
bueno, no sé, juntarse a todo este esfuerzo colectivo para que esto se piense mucho mejor y no se aprueben medidas que no arreglan nada y que van a tener muchos costos para este país. Y finalmente, se habla de darse la reforma en el sentido en el que está, pues quedarían las instancias internacionales. ¿Cómo es que operaría, por ejemplo, si ya democráticamente y con toda la legitimidad que tendrían, no, la mayoría para hacer la reforma constitucional, cómo operaría una recomendación de Naciones Unidas, si se tiene que voltear a las resoluciones de la Corte Interamericana? ¿Cómo operaría, doctora? Los estándares internacionales claramente no son compatibles con lo que va a ocurrir si se aprueba esta reforma. Y bueno, sí, efectivamente nosotros estamos, por suerte, insertos en espacios políticos y jurídicos más amplios. Y bueno, pues sí, algunas cosas van a poder hacerse, pero la verdad es que gran parte del daño ya va a estar hecho. O sea, yo sí, por supuesto, confío que muchas cosas serán señaladas. Y de nuevo, ahí está el derecho, ¿no? Está el derecho de los derechos humanos, que contiene estándares que la van a hacer problemática. Y bueno, sí, ahí están estas instancias y yo creo que van a actuar en su momento, pero es triste que no podamos resolverlo antes, ¿no? Porque además no será una resolución así como que será simplemente, bueno, sí, un monitoreo, una condena, por supuesto, pero sí es triste que, no sé, que no haya un debate político nacional que sea capaz de detectar que esta no es la reforma que necesitamos muchas otras, que tenemos una cantidad de problemas que tienen que resolverse urgentemente en el país y que bueno, que hay que pensar qué medidas son prioritarias, cuáles no, cuáles son las que ayudan y cuáles son las que no van a ayudar. Entonces, bueno, eso es como yo lo veo. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer mucho por estos minutos. Al contrario, gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan en el canal del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de entrevistas en el marco del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Hoy vamos a platicar con la magistrada Taísia Cruz Parcero, quien es directora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar. A ver, en este contexto de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se ha criticado abundantemente al Poder Judicial de ser distante a las personas, ¿no? Y de mantener, ¿no?, ciertas condiciones técnicas en la forma en la que comunica, etc. Y ahorita que estamos precisamente hablando de independencia judicial, creo que es importante explicar a la gente qué es la independencia judicial, ¿no? Y desde luego purgarla de esta idea de que es algo exclusivamente benéfico precisamente para impartidores de justicia, como si impartidores de justicia se sacaran las resoluciones de la mano, como si no tuvieran que interpretar muchas disposiciones. ¿Cómo le podemos platicar esto a las personas y que entiendan la trascendencia de la defensa y la protección de la independencia judicial? Te agradezco mucho la pregunta. Creo que es muy importante poder transmitir, y reconozco que a las abogadas y a los abogados nos cuesta mucho trabajo porque nos educaron, digamos, en las facultades de Derecho en medio como de muchos formalismos y de muchos tecnicismos, y así es en general el derecho. Pero es importante hacer este esfuerzo para tratar de comunicar de manera sencilla de qué estamos hablando cuando hablamos de independencia judicial y por qué es importante para las personas. ¿Por qué las personas, todas, deberíamos estar preocupadas cuando se piensa que se puede, digamos, acabar o por lo menos disminuir la independencia judicial? Desde hace siglos se llegaron a consensos sociales muy básicos y uno de ellos fue: no podemos seguir viviendo en sociedad si ante una agresión, si ante un ataque, si ante lo que yo creo que es un derecho mío, voy y hago justicia por propia mano. Es decir,
O si me robaron algo, voy y yo, con mis propios medios, regreso a mi patrimonio lo que me robaron. O si mataron a una persona a la que yo quiero, voy y yo privo de la vida a quien o al familiar de quien realizó ese acto. Entonces, desde hace siglos, socialmente se acordó que esa resolución de esos conflictos cotidianos de las personas, que pueden ser por sus bienes, por sus propiedades, por sus derechos, los tenía que resolver una tercera persona que estuviera ajena a ese conflicto, que no formara parte de ese conflicto, que no tuviera una inclinación en favor ni de A ni de B. Y estas personas, digamos, también desde hace mucho tiempo, son los jueces y las juezas. Hay otras formas, desde luego, pero digamos, en general se llegó al consenso de que los jueces y las juezas, como los árbitros en los partidos de fútbol, son quienes deciden estas contiendas. ¿Por qué es importante entonces que quien va a decidir de manera imparcial, es decir, sin estar a favor de la versión de la persona que dice Juan me robó y de Juan que dice yo no robé? Porque es importante que esta tercera persona, la jueza o el juez, resuelva de manera independiente. Porque la independencia implica que esta tercera persona, juez o jueza, pueda tomar una decisión de acuerdo a la prueba de los hechos. Juan dice que robaste, o dicen que tú robaste, bueno, ¿qué pruebas tienes? Y si Juan dice, no, yo soy inocente, yo tengo estas otras pruebas, pues es necesario que esa persona, sin aceptar dinero para resolver en un cierto sentido, pero cuando hablamos de independencia hablamos de algo mucho más, sin que otros poderes públicos, particularmente, por ejemplo, los titulares de los gobiernos, puede ser de un gobierno municipal, o puede ser de un gobierno estatal, o puede ser el presidente de una república, le diga a esta persona que es imparcial, a esta persona que es tercera, extraña a ese conflicto, cómo debe resolver. Y esa es la importancia de la independencia judicial, que las personas tengan la certeza de que cuando lleven sus problemas ante los tribunales, quienes toman la decisión lo van a hacer de manera honesta, de manera, digamos, de acuerdo con lo que se haya debatido en esa cancha que son los procesos judiciales. Y en ese sentido, y para recalcarlo, en un contexto social moderno en nuestros días, cuando la presencia de la autoridad es cada vez mayor, ¿no?, en la vida de las personas, jueces independientes van a evitar, en el caso adecuado, si hay todos los elementos que le permitan, ¿no?, en la interpretación normativa, con las pruebas que se presenten, evitar que una autoridad o que las autoridades abusen de las personas. Esa es la importancia, ¿no? Digamos, es una de las partes más relevantes en este contexto. Es que los problemas de las personas no son luego tan sencillos que se puedan. Lo ideal es saber, lo igual es tener mecanismos en donde las personas en esta vida cotidiana, en este contacto con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus empleados, puedan resolver sus conflictos. Eso es lo ideal, que entre nosotros sepamos dialogar y sepamos dialogar nuestros conflictos y sepamos llegar a acuerdos. Pero cuando esto no es posible, cuando el nivel de conflictividad social se agrava o simplemente porque son atentados contra bienes jurídicos mucho más importantes, es decir, no puedes arreglar un tema de un homicidio que arregla si ya privaste, si alguien privó de la vida a una persona, no puedes arreglar el tema de una desaparición, no puedes arreglar el tema de una violación. Bueno, entonces, cuando las personas acuden a estos tribunales, pues esa expectativa de que se resuelva, insisto, pero además con esta autoridad que te da el ser una persona experta en derecho, el ser una persona que conoce las leyes, que conoce además cómo se obtienen o no se obtienen las pruebas y que además sabe que hay unas reglas y que esas reglas se tienen que cumplir. Entonces, si la fiscalía trae a una persona detenida, lleva a una persona detenida ante una jueza, pero esa jueza ve que esa detención fue ilegal, que se violentó a la persona,
que no es claro que la droga la llevara a esa persona, pues entonces los jueces y las juezas están para evitar esos abusos y para sancionar esos abusos. No hay manera de que las personas estén seguras respecto de sus derechos si los procesos judiciales no se resuelven conforme a unas reglas. Y estas reglas son esto que luego escuchamos del debido proceso, son solo las reglas del juego limpio. Y ahí está, es para garantizar que las jueces están para garantizar precisamente esas reglas y proteger a las personas. Ahora, si hay alguien legitimada en esta circunstancia para conocer el tema de los procesos, en la defensa y asesoría de personas día con día, magistrada, está usted y desde luego quienes integran y trabajan día con día en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Es muy claro. En estas relaciones cotidianas con la autoridad, con la defensa y asesoría de miles y miles de personas, era necesaria o la forma en la que está planteada la iniciativa era necesaria o qué habría que atender o cuál era una de las primeras etapas antes de pensar en una circunstancia tan crítica como el cambio, ¿no?, de todas las personas y partidos de justicia. No, yo lo que pienso es que cuando tú tienes un diagnóstico correcto de que hay problemas de acceso a la justicia en este país, que hay problemas, digamos, en cuanto a los derechos de las personas, en términos generales, y que el sistema de justicia, que es mucho más que el Poder Judicial, o sea, mucho más que los jueces y las juezas, porque implica a fiscalías, porque implica a las policías, porque implica a las comisiones de atención a víctimas y a una serie de instituciones ligadas a este deber estatal de proveer de servicios de justicia. Me parece que aunque tengas, digamos, correcto el diagnóstico de, a ver, en este sistema de justicia algo está fallando, la justicia no es cercana a las personas, no todas las personas pueden ir a un tribunal, tan solo exigir el pago de un pagaré. Por ejemplo, algo tan sencillo, no todas las personas pueden ir a un tribunal para que el banco les regrese un dinero de un cargo indebido a su tarjeta de crédito. Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es reforzar el sistema de justicia, pero no, digamos, cortar lo que es la base del sistema de justicia, que es una judicatura fuerte, capacitada, con experiencia, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas áreas de mejora y si hablamos del tema de defensorías, la iniciativa no habla de reforzar defensorías. ¿Qué se necesita? Que todas las defensorías, tanto la federal como cada una de las defensorías de los estados de las entidades federativas, tenga más personal, tenga más presupuesto, tenga mayor capacitación para que el derecho de acceso a la justicia que garantiza el artículo 17 constitucional efectivamente pueda ser, digamos, funcional para todas las personas y no solo para quienes pueden pagar los servicios de un abogado privado. Y finalmente, magistrada, hemos podido platicar con diversos representantes de judicaturas de diversos países, tanto de la región como de otros continentes, y todas las personas han quedado sorprendidas de esta iniciativa de reforma en México y es una sorpresa en un sentido negativo. ¿Qué se puede esperar en los intercambios que se han tenido dentro del encuentro? ¿Qué se espera desde fuera y cómo se observa a México, cómo cae en el escenario internacional con esta condición de darse la reforma? Yo lo que creo es que, a ver, es muy triste y muy grave y creo que tenemos que tener como conciencia de lo trascendente que puede ser todo esto que está pasando, porque finalmente, insisto, con todos los problemas que tiene el sistema de justicia en general en México, sí ha habido algunos pasos que la gente con un poquito más de información y con un poquito más de voluntad política de parte de quienes ejercen como influencia en la opinión pública, podría la gente efectivamente aceptar que hemos avanzado. ¿Por qué hemos avanzado? Porque, por ejemplo, antes teníamos un proceso penal que era todo por escrito. Ahora todos sabemos que los procesos penales son en audiencias, estos llamados juicios orales, es decir, que cualquier persona puede entrar a una audiencia
y enterarse más allá de lo que le cuenten, más allá de lo que le digan. Puede entrar a una audiencia y ver si la decisión que tomó este juez o esta jueza es una decisión justa, es una decisión razonable. Y este mismo mecanismo de la oralidad, de la publicidad, es un mecanismo que está ya en puerta en materia civil y familiar, es un mecanismo que está ya vigente en materia mercantil, es un mecanismo vigente ya en materia laboral. Todas estas son mejoras institucionales, esfuerzos estatales de los tres poderes, porque tiene que haber un legislativo que emita las leyes, tiene que haber un ejecutivo que provea lo necesario para que se ejecuten y tiene que haber un poder judicial que tenga jueces y juezas capacitados para pararse en una audiencia y ver si esa persona tiene derecho o no a una pensión. ¿Quién es la contraparte de esa persona? Pues a veces es el IMSS o es el ISSSTE o es el patrón, es la empresa. Y tiene que haber personas capacitadas o jueces que digan esta persona es culpable o no es culpable, pero para eso tenemos un poder judicial que ha ido trabajando en esto. Entonces, en lugar de, partiendo de aquí, ¿qué vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a reforzar estas instituciones? Estamos pensando en cortar cabezas y vamos a empezar de cero, además, con personas que no tengan ninguna capacitación, basta que sean licenciados y licenciadas en Derecho y que lleguen a las audiencias a decidir la vida, la libertad, las propiedades, los derechos de las personas. Bueno, magistrada, le quiero agradecer mucho por estos minutos, también agradecerles a ustedes y a seguirse informando, a seguir analizando el tema por ser de gran relevancia para la estabilidad del Estado mexicano. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Siga en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación.